Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con Edisur y todos sus invitados en esta reunión tan especial. Y bueno, primero que todo quería presentarme. Soy Gabriel Lanfranchi, soy el director del posgrado de Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires. También soy el presidente de Urbanteo, que es una empresa consultora que lleva adelante planes de desarrollo local y metropolitano en algunas ciudades. Y la idea de hoy es poder compartir con ustedes cuáles son los desafíos que están enfrentando las ciudades y un método en el cual Edisur tiene mucho que ver, y ahora enseguida lo voy a contar, que es una forma de hacer planificación urbana participativa, bueno, que ya se está implementando en unas cuantas ciudades y bueno, tuvo su germen o su primer semilla en Edisur y bueno, vamos a compartir con ustedes un poco de qué se trata todo esto. Entonces, la primera parte vamos a hablar de lo que es el urbanismo metropolitano y los grandes desafíos de las ciudades, y en la segunda parte me voy a concentrar un poco más en este método que les contaba recién. Se ha vuelto muy importante lo que es la gobernanza metropolitana en términos generales en todo el mundo, es algo que ha ido ganando mucho espacio en los últimos 5 o 10 años. A la derecha tienen un libro del cual fui coeditor y que da cuenta, y lo recomiendo que lo bajen a quienes les interesa el tema, para poder conocer qué es lo que los principales pensadores del mundo están refiriéndose a los temas que vamos a ver hoy. Bueno, el concepto de metrópolis es un concepto que es relativamente antiguo, o sea, viene de la antigua Grecia y quiere decir ciudad madre. Y si vamos un poquito más adelante en el tiempo, Roma es la primera metrópolis que logra superar el 1.000.000 de habitantes. Y para que ustedes se den una idea que una ciudad como Roma o como Córdoba tenga más de 1.000.000 de habitantes, tiene que tener resueltos los problemas básicos de agua, de residuos, que son todos temas metropolitanos. También, si viajamos en el tiempo un poco más, es hasta la revolución industrial que no vuelve a haber una ciudad en Occidente de esa envergadura, que supere el 1.000.000 de habitantes. Por eso es cuando empezamos a entender la importancia de una ciudad sana, de una ciudad limpia. Y es en Buenos Aires también donde encontramos la necesidad de este sanitarismo que crece y que busca llevar a los lugares donde, al igual que hoy, había una gran pandemia, o una epidemia en este caso, la salud a través de las grandes obras de infraestructura que son obras metropolitanas. Otro tema clásicamente metropolitano es el tema del transporte, que empieza a exceder y a ir más allá de los límites municipales de la ciudad madre, o el manejo de residuos, que muchas veces se generan en un lugar y se tratan en otro lugar del sistema metropolitano. Las áreas metropolitanas en el mundo están creciendo. Según un reciente estudio de Naciones Unidas, hay más de 1.934 áreas metropolitanas que concentran a 1/3 de la población mundial y a la mitad de la población urbana. Hay 34 metrópolis de más de 10 millones de habitantes en el mundo y hay 51 metrópolis de 5 a 10 millones. Pero fíjense, hay 494 metrópolis de 1 millón a 5 millones. Córdoba estaría en este grupo de ciudades. Y hay otras 1.355 de más de 300.000 habitantes. La cuestión metropolitana, como ven, es un tema creciente. Se espera que para el 2035 van a haber en Latinoamérica 94 aglomerados de más de 1 millón de habitantes. Los temas metropolitanos vienen siendo tratados hace tiempo, primero con la Declaración de Montreal en 2015, luego eso que ven a la derecha es una iniciativa que impulsé yo en su momento, que era que hubiera un día metropolitano al año para que los intendentes de una misma área metropolitana empezaran a trabajar en conjunto, algo que no pasa en todas las áreas metropolitanas del mundo. Y bueno, eso ya desde hace 2 años es una fecha que ha quedado en el almanaque mundial de eventos de Naciones Unidas. Lo que vamos a ver ahora son un poco los grandes desafíos que enfrentan las ciudades grandes. Y este es un tema que también fue publicado en ese otro documento, está en inglés, pero lo pueden descargar,
Es un white paper que fue presentado en el Urban 20, que fue la primera vez que las ciudades del G20 se reunían alrededor de los grandes temas para darle a los líderes mundiales del G20 la preocupación y la percepción que ellos tenían sobre las ciudades. La primera dificultad que tenemos es la debilidad que enfrentan las ciudades por la inequidad creciente. Cuando vemos esta imagen, que es una imagen que está en San Pablo, pero que se repite prácticamente en todas nuestras ciudades de Latinoamérica, podemos ver muchas cosas, ¿no? Muchos dirán que ven un contraste, que ven un límite, un muro, que ven espacio recreativo de un lado y falta de espacio público del otro. Otros pueden ver una imagen donde se ve cierta insensibilidad social al poder vivir cómodamente frente a semejante nivel de precariedad. Otros, en cambio, ven una ciudad que crece de los dos lados. Por eso es tan importante la planificación, porque en la medida en que no planifiquemos nuestras ciudades y no tengamos mecanismos de acceso al suelo, acceso al crédito, las ciudades van a seguir creciendo de esta manera y esto genera pasivos ambientales y sociales terribles. Para que se den una idea, reurbanizar un área como la que ven del margen de la informalidad cuesta entre 6 y 9 veces más que hacer una ciudad nueva de cero, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo. Otro tema que tenemos por delante en las grandes ciudades es el acceso masivo a tecnologías. De hecho, esta es una charla que en este momento estoy dando desde Suiza, a distancia, y que seguramente se podrá repetir y se podrá escuchar muchas veces o se podrá conectar gente de distintos lados. Todo el paradigma de la tecnología ha llegado para quedarse y yo creo que en estos últimos 2 años se ha acelerado notablemente y viene asociado también al paradigma de la tecnología, de la ciudad inteligente, que trae asociada cuestiones que van desde la sensorización de las ciudades, el uso de inteligencia artificial, el uso de blockchain, la robotización, la Internet de las cosas. Hay una gran cantidad de cuestiones que hoy las ciudades están planteando en cómo resolver y cómo no perder la oportunidad de ser más eficientes, pero al mismo tiempo más participativas. Hoy hay un consenso global de que las ciudades están creciendo como nunca. Se estima que en los próximos 15 años vamos a construir tanta ciudad como en los últimos 6.000 años de historia. O sea, se va a duplicar la superficie urbanizada en muy poco tiempo. Estas son las proyecciones que maneja UNICEF para todo el mundo. Fíjense el estallido que se está viendo en esa imagen. Y finalmente, las grandes amenazas. El cambio climático, hace unos pocos días terminó la COP26 en Glasgow y estamos preocupados porque lo sentimos día a día. En estos días hubo una tormenta muy grande también en Buenos Aires y por más obras que se hacen parece no alcanzar, porque el cambio climático es mucha agua en poco tiempo o poca agua en mucho tiempo. Cualquiera de esas dos cuestiones ponen a las ciudades de rodillas. Pero el cambio climático también son vientos más fuertes o golpes de calor que muchas veces matan más que las inundaciones. Por lo tanto, tener preparadas nuestras ciudades para la isla de calor, tener conciencia de la importancia de plantar árboles, que son el mejor aparato que hemos descubierto para lo que es captar las emisiones de gases de efecto invernadero, la idea de la neutralidad que en carbono, ¿no? La ciudad carbono neutral, tal como se impulsa, es fundamental. Por eso toda ciudad, todo barrio debería tener su plan de acción climática para lograr que nosotros los ciudadanos podamos bajar nuestras emisiones hasta convertir nuestras ciudades en ciudades carbono neutral, tal como lo propone el Acuerdo de París. Este tema es urgente, no se puede postergar, como también es urgente el tema de la pandemia. Yo creo que la pandemia llegó para mostrarnos cómo todo puede colapsar de un día para el otro y que necesariamente tenemos que tener los protocolos de seguridad preparados, tenemos que aprender a trabajar en conjunto, más allá de las diferencias políticas, porque si no, la pandemia en este caso, o el cambio climático, que es la próxima gran amenaza, se lleva puesto no solo la vida de las personas, también los negocios, los sueños, los proyectos, y las ciudades están como escenario central de estas cuestiones.
La ciudad metropolitana es por definición un sistema complejo y ninguno de estos grandes desafíos respeta los límites administrativos. Hay temas de escala, de complejidad, de tamaño, hay temas de gran crecimiento, por eso se requiere un enfoque holístico y multiactoral. Los intereses no están alineados con las necesidades, o sea, las cuestiones, las miradas sectoriales sobre el territorio, a veces desde los distintos ministerios o a veces desde los intereses económicos, no responden a esa preocupación. Por eso es muy importante que haya trabajo en red en las ciudades que se proponen crecer de manera sostenible. Y para eso hace falta una planificación integral. Hay que dejar atrás la planificación sectorial por temas para pasar a miradas más integrales, más de 360 grados, que pongan en foco la cuestión ambiental, el desarrollo comunitario, el desarrollo productivo y la gobernanza. Hay muchas brechas a superar para lograr tener este pensamiento metropolitano. Una es lo que mencionaba recién, que es pasar de la idea de gobierno al de gobernanza, o sea, incluir a todos los actores que hacen parte del sistema metropolitano. Romper la gestión por silos, esa mirada de ministerio por ministerio, y cada vez más los ministerios o las secretarías de gobierno hoy trabajan de manera transversal o con proyectos que se comparten entre varios ministerios. Y hay que tener técnicas y aprendizajes de métodos efectivos y un lenguaje común, que eso es lo que impulsamos desde la universidad. Yo en el posgrado de Urbanismo Metropolitano veo estos temas todos los años, aprovecho la charla para que si hay algún interesado se ponga en contacto con el posgrado, porque es un posgrado que se hace a nivel país y que hemos tenido representantes de varias provincias, todavía ningún cordobés o cordobesa, así que no dejen de anotarse el año que viene si les interesa. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, primero hay que construir una voz, y hay que ir de la voz a la legitimidad. Esta es la experiencia del DAMI, que es un trabajo del BID que ha hecho en toda la Argentina muy interesante. Hay que tener métodos, y en este sentido yo he creado la planificación, que es cómo hacer plan y acción en simultáneo. Enseguida les voy a contar un poco más de esto. Y hay que aprender de la práctica. Las grandes ciudades tienen ventajas. Por lo general tienen mayores salarios, mejores fuentes de trabajo, mejor infraestructura de transporte, ofrecen mejores servicios y mercados más grandes. Pero asociadas a estas ventajas hay desventajas, como una mayor inequidad, un mayor crimen, mayor contaminación, mayor congestión y un aumento en el costo de vida. Entonces, ¿cómo balancear estas dos cuestiones? Son los temas que se trabajan desde el urbanismo metropolitano. Hay una relación entre la productividad y la población. Cuando un aglomerado duplica su población, su Producto Bruto Geográfico aumenta del 2 al 5%. Esto es un trabajo muy interesante que recomiendo de la OCDE, que se llama El Siglo Metropolitano. Y ahí pueden ver en esta imagen cómo hay un peso de las ciudades en relación al Producto Bruto Nacional. Hay casos como el de Grecia, donde Atenas genera el 77% prácticamente del PBI nacional, o casos como el de Santiago de Chile, que está ahí en el medio y se parece mucho al de la Argentina, donde hay un área metropolitana como la de Buenos Aires que genera prácticamente el 50% del PBI. Entonces, trabajar, y en Argentina el 75% del PBI nacional se genera entre el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba, el Gran Rosario y el Gran Mendoza. Entonces, trabajar esas 4 áreas metropolitanas para la Argentina es central porque impacta directamente en la capacidad de productividad de un país. Este estudio de la OCDE cuenta también que toda vez que hay fragmentación en el territorio en términos de municipios, tiende a haber una pérdida en la eficiencia justamente por esta incapacidad de toma de decisión de todos los actores al mismo tiempo. Ahora, cuando existen entes metropolitanos que ayudan a la coordinación, esa pérdida del Producto Bruto Geográfico se reduce a la mitad. Entonces, esa pérdida que va entre el 3 y el 6% del Producto Bruto Geográfico de un área puede pasar a la mitad. Solo en el caso de Argentina, piensen ustedes que si el área metropolitana de Buenos Aires estuviera mejor gestionada, se está hablando de un 1,5, un 2% del Producto Bruto Nacional. Son temas que vale la pena tener en cuenta.
Las ciudades se genera el 80% de la riqueza mundial, pero también casi el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso hoy tenemos esa doble responsabilidad de cuidar las fuentes de empleo, de cuidar la productividad y la generación de riqueza que es tan importante, pero también al mismo tiempo cuidar el ambiente. Estos son algunos de los temas que estamos viendo en el posgrado, pero al mismo tiempo quiero hoy hacer foco en el método, que era uno de los temas que me habían pedido, de cómo podemos planificar mejor nuestras ciudades de manera integral. Y este método tiene una linda anécdota, que es que lo empecé a armar a pedido de Edisur, cuando hace unos años me invitó a tener una especie de construcción de plan estratégico. Y en ese plan estratégico desarrollamos varias ideas, pusimos en práctica muchas cosas, surgieron varios temas. Luego me contó la gente de Edisur que muchas de esas cosas efectivamente tomaron curso y me puso muy contento saberlo. Pero yo seguí trabajando con ese método y desde CIPEC, donde estuve trabajando un tiempo, lo pude repetir en algunas ciudades y después desde mi trabajo profesional y desde Urbanteo lo estoy llevando adelante tanto en Buenos Aires como en Catamarca. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de tener la mirada sobre los temas transversales. El gran desafío está mirar esos temas transversales que rompen los hilos. Tiene una mirada antropológica, tiene perspectiva de género, busca el desarrollo sostenible, fomentar la igualdad y la gobernanza metropolitana. La idea es llegar a una visión compartida, organizarse para eso, co-crear proyectos estratégicos y trabajar en la implementación de los mismos. También busca trabajar sobre datos y es muy importante tener a mano lo que son los datos de crecimiento de las ciudades. Acá hay un trabajo que les recomiendo también visitar, que es Cómo crecen las ciudades argentinas, es un trabajo de CIPEC, donde Córdoba también está estudiada, y está bueno que cada uno pueda ver de qué manera está creciendo su ciudad y cada uno como actor social que es o económico, entender qué es lo que está haciendo en favor de la expansión o la densificación de su ciudad. Porque el tema es que las ciudades argentinas tienden a expandirse más rápido que lo que crece su población. Y esto es como una familia que hace crecer su casa más de lo que crece la familia. Por lo tanto, el consumo de metros cuadrados por habitantes es mayor y por eso el mantenimiento es mayor. Y eso requiere entonces de en algún momento gastar en infraestructura, los servicios tienen que llegar más lejos, al mismo tiempo al haber más traslados en el marco de la ciudad, esto genera más emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, todas las cuestiones hoy que hacen a la sustentabilidad están asociadas a buscar una ciudad que se expanda lo menos posible. Para poder hacer estas cuestiones no se puede trabajar solo, es muy importante encontrar socios. Yo les contaba el ejemplo de CIPEC, cuando trabajamos junto con el BID en 5 ciudades. Yo ya no estoy en CIPEC, pero la verdad que la experiencia fue muy buena. Aprendimos muchísimo de ese intercambio. Y pudimos desarrollar este método, que es la planificación, que consiste básicamente en hacer un diagnóstico rápido, donde hay mucha interacción con los actores directos, escuchándolos, tomando nota, porque parte del precepto que desde la percepción se toman muchas más decisiones a veces que desde la información. O sea, les hablé de la importancia de la evidencia, pero es muy importante también la percepción. Entonces se construye un mapa de actores y se va armando este ecosistema inteligente, como me gusta decir a mí, que lleva a la identificación de estos actores. Y del diagnóstico se salta a identificar proyectos que se pueden implementar rápidamente. A diferencia de un plan tradicional, donde el diagnóstico se pasa de la estrategia y de la estrategia a la programación, acá lo que se busca es rápidamente identificar 1 o 2 proyectos y poner a trabajar a la gente en conjunto. Esto lo hicimos en Edisur en su momento, me acuerdo, con excelentes resultados, y también se hizo en estas ciudades que les conté. Esa capacidad de trabajo en equipo genera confianza, genera capital social, hace que los de un ministerio o los de un área de una empresa se entiendan con otros, lleguen a conclusiones comunes y lleva a la construcción de una estrategia compartida. Entonces la estrategia ya no es una cosa que baja
de arriba hacia abajo, sino que se construye entre todos y refuerza la creación de este plan. Eso es un poco de lo que consiste. Acá pueden ver un ejemplo de cómo se busca para los proyectos trabajar sobre aquellos proyectos donde hay mucho consenso de que hay un problema. En donde está más repartida la cuestión, lo dejamos para más adelante, dejamos que madure un poco la decisión. Bueno, y los proyectos que se trabajan son muy diversos. Acá en la pantalla pueden ver algunos, no voy a entrar en detalle. En Córdoba en su momento salió el proyecto de ley de expansión metropolitana y también el proyecto de movilidad sostenible para el área central. Fueron trabajos que nos permitieron trabajar con un montón de gente y llegar a conclusiones. Luego también está en el gobierno, en llevarlos adelante y en implementarlos. Esto sucedió de distinta manera en cada una de las ciudades en función al compromiso de quienes estaban en el gobierno en ese momento. Esos documentos están disponibles en la página de CIPEC, así que los pueden conocer. Después la implementación, bueno, puede llevar de 6 meses a un año, dependiendo cada caso, y como ven, este es el caso de Puerto Madryn, se trabaja con planos, se buscan proyectos, se los identifica, ahí ven 2 proyectos de expansión de la ciudad y cómo llevarlos a cabo. La verdad es muy, muy interesante, no quiero llevarme todo el tiempo en detalle para poder contarles lo que me pidieron también, que era un poco más cómo se está llevando a cabo el Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires en base a esta metodología. El Plan Urbano Ambiental es una ley muy importante en la Ciudad de Buenos Aires, que fue aprobada en el año 2008, y de la cual cuelgan el Código Urbanístico, el Código de Edificación, el Código de Habilitaciones y Verificaciones, y el Código Ambiental, que todavía no fue realizado, pero que debe realizarse en el marco de esta ley. La actualización de la ley, que fue lo cual yo estuve trabajando durante 1 año y medio, hasta que me vine a Suiza, es poder trabajar en cumplir con la actualización, pero agregarle a ella la agenda internacional. Muchos de ustedes saben que en los últimos años, en el 2015, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable, al año siguiente la nueva Agenda Urbana de Hábitat, en el 2015 también fue la Agenda de París, el Acuerdo de París, mejor dicho, que lleva a buscar que las ciudades bajen sus emisiones. Todo esto entonces llevó a desarrollar un método basado en la antropología urbana, que es un sistema que la ciudad ya venía desarrollando para realizar de manera participativa algunos proyectos y poder agregarle algunos componentes que faltaban, como por ejemplo que cada comuna pueda tener un plan, que se forme una mesa dispuesta a trabajar los temas de gobernanza metropolitana. Y bueno, y también para impulsar algunos temas que estaban en la ley, pero que no habían sido llevados a cabo, como los planes del sector, un código ambiental, un banco de tierras, o pensar la pospandemia. Esta es un poco la estrategia o el marco base de cómo se ha trabajado tanto en Buenos Aires como en Catamarca, la cuestión de este tipo de planeamiento. Lo primero es que, por un lado, se define la agenda estratégica. Pero para eso no la hace un grupo de técnicos expertos únicamente, sino que se trabaja en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, que son en general las que más reivindicaciones tienen respecto de estos temas. Entonces, en el caso de Buenos Aires se trabajó con el COPE, que nuclea a 210 organizaciones de la sociedad civil, y se fueron trabajando estos temas que mencioné al principio: el cambio climático, la digitalización, la inequidad, la competitividad, todos los grandes temas, y sobre eso se trabaja, y ya van a ver alguna imagen enseguida, sobre cuáles son las propuestas, y el equipo técnico lo que hace es sacudir el árbol para que las ideas caigan y después clasificarlas. Un segundo eje muy importante es el de que cada barrio tenga su comuna. Y yo pienso en Edisur y pienso que también podría implementar estos planes barriales muy asociados a la idea de la ciudad de los 15 minutos. Seguramente han escuchado hablar el auge que tuvo esta idea impulsada por Carlos Moreno en París y que se está implementando, que lo que busca es que todos los ciudadanos puedan resolver la mayor parte de sus necesidades fundamentales a solamente 15 minutos de su casa, a pie o en bicicleta, o sea, sin tener que usar el auto. Para eso hay que evitar los barrios que son dormitorio, que son solo residenciales,
y poder ir generando en cada barrio una serie de comercios, un lugar donde poder salir a tomar o comer algo, un supermercado, bueno, desde educación hasta hospitales, y por eso es importante la densidad, porque si no, sería imposible lograrlo, ¿no? O no sería por lo menos económicamente viable. Y la otra cuestión es la cuestión metropolitana, donde ahí se trabajó con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, otra innovación, para poder hacer que los diputados, que son quienes aprueban las leyes, participen en el proceso de planeamiento desde el comienzo mismo. Esto fue muy interesante, hubo un compromiso absoluto de los legisladores, en particular del vicepresidente primero de la Cámara, que impulsó el tema y hizo que los mismos diputados sean los moderadores de las reuniones. La verdad que fue muy interesante y llevó una serie de líneas concretas de propuesta instrumental de cómo mejorar la gobernanza, trabajando con legislaturas del AMBA. O sea que ahí no había diferencia partidaria, podían venir gente de la nación, de la provincia, de los distintos municipios, y se tuvieron charlas muy interesantes. Bueno, acá algunos números, no los quiero agotar, pero hubieron muchísimas reuniones para que luego la gente de la sociedad civil trabaje sobre lo que se llaman planes de sector, que es cuando abarcan un área entera de la ciudad. Por ejemplo, en Buenos Aires fue todo el Frente de Río o todo el borde de la General Paz. Todos estos ejercicios de planificación son muy importantes porque dejar en la sociedad, y cuando digo la sociedad y pienso en Edisur, en los vecinos de los barrios, la cultura de la planificación es muy importante porque da una visión de futuro y también da una visión responsable frente al clima, frente a la inequidad social, que hacen que la ciudad crezca mejor. Entonces, recomiendo realmente este tipo de acciones para cualquier área de la ciudad. Bueno, acá simplemente recorrer o reconocer cuáles han sido los distintos temas que se trataron a nivel sectorial, a nivel metropolitano: transporte y movilidad, residuos sólidos, manejo de cuencas, desarrollo humano, que incluye las cuestiones de educación y salud, desarrollo urbano, desarrollo económico, desarrollo cultural y patrimonial, gobernanza. Todas estas reuniones van dando temas que van surgiendo y van quedando ideas sobre la mesa, ¿sí? Y después está la idea de los planes comunales, ¿no? Con las comunas se va trabajando, surgieron, por ser pandemia, trabajaba de manera digital, por lo tanto surgieron más de 1000 propuestas de vecinos. Buenos Aires tiene 15 comunas, por lo tanto esto llevó a una gran cantidad de reuniones donde se iba participando y la gente iba dejando distintos tipos de ideas, todas eran tomadas y eran enchinchadas en estos murales digitales que hoy usamos tanto para este tipo de reuniones, y permitió que el equipo técnico pueda visualizarlas y pueda empezar a clasificarlas, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, en una comuna se iba trabajando sobre los distintos temas, los problemas, las oportunidades. Ahí pueden ver las temáticas, en donde caían. Se hizo una encuesta a más de 10.000 personas de manera digital para ver también qué es lo que opinaban. Y se va llegando a la idea de un plano de comuna, ¿sí? Un plano que recorta un pedazo de ciudad, pero que da una idea concreta de una gran cantidad de acciones que se pueden llevar a cabo sobre el territorio. Ahí pueden ver también qué tipo de acciones son las que la gente de alguna manera iba indicando. Otras se agregan a esa lista que puedan surgir de áreas de gobierno, de temas que se estén trabajando. La idea entonces es partir de indicadores y diagnósticos, llegar a un modelo territorial y tener acciones por eje. Eso es lo que sería un plan comunal, un plan acotado a un barrio. Después, bueno, esta es un poco toda la síntesis de las acciones que se llevaron, fueron muchísimas, no voy a entrar en detalle para no cansarlos, pero también este tema es interesante, poder dividir cómo se organiza la cuestión temática en ejes programáticos. O sea, podríamos pensar como ejes programáticos aquellos que refieren a un ministerio o en una empresa a las distintas áreas de la empresa, ¿no? Esto como sería la forma en la cual ordenamos las columnas, por decirlo de alguna manera. Y después, en sentido transversal, tenemos unos principios que son a los que queremos llegar a partir
de la construcción del plan, esos temas transversales en el cual hay que involucrar a todas las áreas que mencionaba recién. La calidad de vida, la equidad sociourbana, la calidad ambiental, el conocimiento y la innovación, la gobernanza y la organización. Esos fueron los 5 grandes principios. Y para cada principio hay un lineamiento. Por ejemplo, voy a leer algunos, pero si quieren ver más pueden entrar desde ya a la página web del Plan Urbano Ambiental donde están ya subidos. En términos de calidad de vida, dotar a la ciudad con espacios públicos y equipamientos que promuevan la vida saludable, orientados a mejorar el bienestar y la calidad de vida, reforzando la salud integral y las condiciones de habitabilidad, el encuentro y la recreación. O sea, ¿qué acciones hay que hacer para lograr que ese lineamiento estratégico se cumpla? No voy a leer los demás para no cansarlos, pero como pueden ver en la pantalla están los de equidad sociourbana, están los de calidad ambiental, los de conocimiento, innovación y de gobernanza. Cada uno de estos ejes, entonces, acá pueden ver la matriz, empieza a dar una serie de acciones que cuelgan de los ejes programáticos, pero que van alimentando a distintos lineamientos. O si lo miramos desde la izquierda hacia la derecha, cada lineamiento puede alimentarse de una serie de acciones. Esta matriz de doble entrada, como se llama, permite poder empezar a tener indicadores de seguimiento sobre cada una de las acciones que den un puntaje, si se quiere, a cada uno de estos lineamientos. De esta manera, tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental como la ciudadanía puede acceder e ir viendo de qué manera el plan se va cumpliendo o qué tan lejos estamos de cumplirlo en alguno de los temas. Y esto genera un empoderamiento ciudadano para poder reclamar, porque hasta el día de hoy era muy difícil reclamar si algo se cumplía o no, porque no habían indicadores de seguimiento. Para ir terminando, contarles que esta experiencia tan linda también se pudo repetir en Catamarca, donde el intendente de Catamarca, muy comprometido con la modernización de la gestión y sobre todo con la modernización de los instrumentos de planificación, llevó adelante el Plan Estratégico de Desarrollo Integral de Catamarca y ha permitido repetir un poco esta lógica, con algunas diferencias, porque por ejemplo no había un consejo de plan estratégico con 210 organizaciones, entonces se creó ad hoc una comisión asesora donde forma parte las cámaras de comercio de las cámaras de turismo, los consejos profesionales, en fin, hay una cantidad muy rica de representantes y se están constituyendo de a poco en algún tipo de organización formal. Eso es lo interesante para seguir los planes. A nivel de barrios, la ciudad se dividió en 6 áreas y eso permitió que los concejales, a diferencia de Buenos Aires que trabajaban sobre el eje metropolitano, ahora trabajan sobre los barrios, porque ellos trabajan, tienen una lógica de trabajo cerca del territorio y eso permite que ellos ayuden a pensar esos planes zonales. Y a nivel metropolitano, acá ya se está trabajando con los intendentes del área metropolitana y una comisión intergubernamental donde también participa la provincia. Entonces, esto se va adaptando a cada lógica, pero permite que haya un plan que se enfoca en la acción y acciones específicas que se van co-creando, co-diseñando mientras se hace el plan y que eso de alguna manera derive en un aumento de la confianza de la gente, tanto en los mecanismos de planificación como también en que ellos mismos pueden torcer el futuro de su ciudad. ¿Sí? Esa es un poco la expectativa de este tipo de trabajos. Bueno, espero que les haya interesado la propuesta. Para mí fue muy lindo poder compartirla con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta, como les decía al principio, que esta metodología tuvo su momento de gestación en unos talleres de trabajo que hicimos ya hace unos años con Edisur y que después, bueno, cosas de la vida, se pudo ir repitiendo, se pudo ir perfeccionando y hoy ya se ha convertido en un mecanismo que 2 ciudades argentinas están implementando y bueno, ojalá sean muchas más y por qué no también se pueda utilizar para la conciencia ambiental, que me parece que es clave. La transición ecológica que vamos a vivir nos va a desafiar cada vez más. Ahí quedan mis datos de contacto para quienes quieran tener alguna precisión más.
están todos bienvenidos. Así que muchísimas gracias.